Y luego tenemos la anticoagulación. En el caso de la anticoagulación tenemos la anticoagulación oral y la anticoagulación parenteral. La anticoagulación oral es la anticoagulación que se utiliza para mantenimiento, para el cuadro crónico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace la anticoagulación oral? Mantenimiento crónico. Hace que el trombo no crezca más, ¿no? Estabiliza el trombo que ya se formó o previene la formación de trombos. Previene la formación de trombos o estabiliza el trombo ya formado, evitando que el trombo crezca más, ¿no? Pero no rompe el trombo ya formado. Cuando ya hablamos del fármaco que rompe el trombo, ese es el fibrinolítico, trombolítico. El fibrinolítico, trombolítico rompe el trombo. La anticoagulación no. Lo que hace la anticoagulación es prevenir que se formen nuevos trombos o evitar que crezca el trombo ya formado. Se utiliza de mantenimiento crónico. El inespecífico y más conocido es la warfarina, ¿no? Este es el inespecífico. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la warfarina? Inhibe esta enzima, la llamada epóxido reductasa. Epóxido reductasa. ¿De quién? De la vitamina K. Al bloquear a esta enzima epóxido reductasa de la vitamina K, la vitamina K no se reduce, porque miren, la vitamina K tiene que reducirse, de lo que está oxidada se tiene que reducir, y al reducirse luego ¿qué hace? Carboxila a los factores de coagulación. ¿A qué factores? Al 2, al 7, al 9 y al 10. Y al carboxilarlos, ¿qué hace con los factores? Los activa. Entonces la vitamina K oxidada tiene que reducirse por esa enzima, epóxido reductasa. Una vez reducida, carboxila los factores de coagulación vitamina K dependiente. Y una vez carboxilados, se activan, ¿no? Participando en la cascada de coagulación. Entonces lo que hace la warfarina es bloquear a esta enzima que reduce la vitamina K, bloquea el epóxido reductasa, de tal manera que los factores no se activan, se quedan inactivados, es decir, descarboxilados. La forma descarboxilada es la forma inactiva, con lo cual se bloquea la cascada de coagulación, sobre todo la vía extrínseca, porque de estos 4, como puedes ver, el tiempo de vida media, ¿de quién es el que tiene menor tiempo de vida media? El factor 7. ¿Y dónde participa el factor 7? En la vía extrínseca, Por eso la anticoagulación por warfarina se controla con el TP, porque lo primero que altera es el tiempo de protrombina, ¿no? A través del INR. ¿Cuándo es una buena anticoagulación? Cuando está entre 2 y 3. En la mayoría de las patologías, el INR se debe llevar de 2 a 3. Hasta 3.5 en caso de prótesis valvulares. Hasta 3.5 en caso de prótesis valvulares. Ya luego el factor 2 es el último en caer, es el de la vía común, ¿no? Que habíamos visto, vía común. Y luego el factor 10 y el factor 9, que son de la vía intrínseca. Entonces al final la warfarina prolonga todo, ¿ah? La warfarina, entonces recuérdate, primero ¿qué va a prolongar? Primero prolonga el TP, luego ¿qué prolonga? El TPTA, y el último prolonga el tiempo de trombina. El TP es de la vía extrínseca, el TPTA es de la vía intrínseca y el tiempo de trombina es de la vía común. ¿Por qué primero prolonga el TP? Porque cae el factor 7, por eso prolonga el TP.
que participa en la vía extrínseca. Luego ya cae los otros dos factores, ¿no? El 9 y el 10, que participan en la vía intrínseca. Y el último en caer es el factor 2, que tiene mayor tiempo de vida media, que es el que participa ya en la vía común, la trombina, ¿no? El factor 2. Entonces al final la warfarina prolonga todos los tiempos, pero uno no puede hacer medición, ¿no es cierto?, tardía. La medición tiene que ser temprana. Por eso la anticoagulación de warfarina se controla con TP, ¿no? Se controla con TP, porque el primero en caer es el factor 7, que va a alterar la vía intrínseca. Muy bien. La warfarina es una sustancia muy liposoluble, por eso tiene buena absorción por vía oral. Es un fármaco que tiene alta biodisponibilidad, porque se absorbe muy bien por vía oral. Su metabolismo es hepático, eliminación renal. Por eso en falla hepática o falla renal hay que ajustar la dosis de warfarina, ¿no? Se utiliza de 2.5 a 5 miligramos por día. 2.5 a 5 miligramos por día. Pero se ajusta la dosis de acuerdo a la función hepática y función renal, ¿no? Función hepática y función renal. ¿Cuáles son sus efectos adversos de la warfarina? Un efecto adverso que tienen que tener presente es que es teratogénico. Teratogénico. Por eso está contraindicado en el embarazo. En el embarazo está contraindicado la warfarina, sobre todo en el primer trimestre y en el tercer trimestre del embarazo. En el primer trimestre porque es teratogénico, y en el tercer trimestre porque está contraindicado, porque la warfarina, recuerden, al ser liposoluble tiene alta unión a proteína plasmática, o sea, se une bastante ¿a quién? A la albúmina. Como es muy liposoluble, se une a la albúmina. ¿Y qué sustancia endógena en la sangre también tiene alta unión a la albúmina por ser liposoluble? Que viene de la degradación de los glóbulos rojos. La bilirrubina indirecta. Cuando se degradan los glóbulos rojos, se obtiene bilirrubina indirecta antes de que pase al hígado y es liposoluble. ¿Quién lleva la bilirrubina indirecta hacia el hígado? La albúmina. Entonces, cuando yo doy warfarina en el tercer trimestre, la warfarina desplaza a la bilirrubina indirecta de la albúmina. Entonces, ¿qué va a hacer en el niño? Le va a producir ictericia. Ictericia. Por eso está contraindicada en el tercer trimestre, porque está asociado a Kernicterus, se llama eso. Kernicterus. Entonces, en el primer trimestre, porque es teratogénico. En el tercer trimestre, porque desplaza la bilirrubina indirecta de la albúmina, produciendo ictericia, ¿ya? Produciendo ictericia, produciendo el famoso Kernicterus. Muy bien. ¿Qué más produce la warfarina? El llamado síndrome de Ortejo morado, ¿ya? Puede producir necrosis de los dedos del pie, ¿no? Por trombosis. Y alguien se preguntará, ¿por qué produce trombosis la warfarina? Si la warfarina es un anticoagulante. Pues justamente saber farmacología te hace entender este efecto. ¿Cómo es posible que la warfarina, siendo anticoagulante, te produzca trombosis y te necrose los dedos del pie? Porque ¿cuál es lo primero que va a bloquear? Miren, bloquea la vía extrínseca, luego bloquea la vía, o lo que bloquea al final, ¿no es cierto? Después, entonces, primero bloquea esto, ¿no es cierto? La vía extrínseca. ¿Quién queda libre? La vía intrínseca y la vía común. ¿Estamos? Entonces, como deja libre a la vía intrínseca y vía común, ¿estos qué van a hacer? Van a aumentar el riesgo de trombosis. Pero alguien dirá,
tenemos factores anticoagulantes endógenos, ¿como quién? La proteína C y la proteína S. Pero al dar warfarina también se bloquea estos. Se bloquea la proteína C y la proteína S, que son anticoagulantes. Entonces, cuando yo doy warfarina, se bloquea primero la vía extrínseca. Luego se bloquea la proteína C y la proteína S. ¿Quién queda libre? La vía intrínseca y la vía común, generando trombosis. Por eso produce el síndrome de Ortejo morado. Por eso produce el síndrome de Ortejo morado. Por la secuencia en el cual hace el bloqueo de la cascada de coagulación, ¿no? Muy bien, entonces ese es uno de los efectos adversos. ¿Y qué puede pasar en el paciente? Un paciente se puede intoxicar por warfarina. Intoxicación por warfarina. Entonces el paciente puede tener hemorragia activa o puede tener, ¿no es cierto?, no sangrado o hemorragia inactiva, llamémoslo así, hemorragia inactiva, pequeño sangrado o a veces no tiene sangrado. Pero ¿cómo nos damos cuenta que el paciente está intoxicado? Porque el INR está muy elevado, el tiempo de protrombina está muy prolongado. O sea, ahí también decimos, si el INR está en 4, 5, 6, está muy prolongado, quiere decir que el paciente está intoxicado. Si hay hemorragia activa, la conducta es dar plasma fresco congelado como antídoto, más vitamina K, ¿no?, que se conoce con el nombre de fitomenadiona. Fitomenadiona, o sea, vitamina K, por vía intramuscular. Cuando hay hemorragia activa, se da plasma fresco más vitamina K. En cambio, si el sangrado es escaso o pequeño, inactivo, y solo el INR está prolongado, pero no hay una hemorragia activa, solo se da fitomenadiona, o sea, solo se da vitamina K por vía intramuscular. ¿Ya? Solo se da vitamina K cuando no hay sangrado. Si hay sangrado, hay que dar plasma fresco más fitomenadiona. ¿Por qué cuando hay hemorragia activa damos plasma fresco? Porque el plasma fresco ya contiene factores de coagulaciones activos. Cuando tú das fitomenadiona, la fitomenadiona lo que va a hacer es activar recién factores de coagulación, y eso toma su tiempo, se va a activar. Entonces eso lo podemos hacer cuando el paciente no está sangrando, ¿no? Entonces si el paciente está sangrando, no vamos a esperar a que la vitamina K recién active, entonces le pasamos plasma fresco congelado, ¿no? Muy bien, eso es entonces con respecto a la warfarina. Los anticoagulantes por vía oral que son específicos, ¿quiénes son? Estos dos, dabigatran y rivaroxaban. Estos son los anticoagulantes, ¿no es cierto?, vitamina K dependientes, pero específicos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la warfarina, como están viendo, solo bloquean un factor. En el caso de dabigatran, acuérdate el nombre, te dice, miren, vigatran bloquea el factor 2, trombina. Rivaroxaban con X, rivaroxaban bloquea el factor 10. Entonces son específicos, porque el dabigatran solo bloquea el factor 2 y el rivaroxaban solo bloquea el factor X, al factor 10, ¿no? El llamado factor de Hagemann, factor 10, factor de Hagemann. ¿Quién es una prodroga? El dabigatran. El dabigatran es una prodroga. Ya saben el concepto de prodroga, es aquel fármaco que necesita pasar por el hígado para activarse, si no, no se activa. Prodroga es un fármaco que necesita activarse. La ruta de administración, igual que la warfarina, es por vía oral. ¿Quién tiene mayor biodisponibilidad? El rivaroxaban tiene mayor biodisponibilidad y se mejora cuando se da con los alimentos. Los alimentos mejoran la absorción del rivaroxaban, ¿no? El tiempo de vida media
eliminación renal es del dabigatran, eliminación renal, ¿no? En cambio, eliminación hepática, el rivaroxaban, ¿ya? El rivaroxaban tiene eliminación hepática, en cambio el dabigatran tiene eliminación renal. Por eso cuando les dicen en insuficiencia renal hay que ajustar la dosis del dabigatran, en insuficiencia renal hay que ajustar su dosis, o cuando ya es severa es preferible no utilizar. ¿Quién preferimos utilizar si ya la falla renal es muy severa? Rivaroxaban, porque el rivaroxaban tiene eliminación hepática, ¿no? Tiene eliminación hepática, ¿no? La interacción con los antiácidos, ¿no? Con los antiácidos, en el caso del rivaroxaban no hay interacción con los antiácidos, en el caso del dabigatran sí, ¿no? ¿Quién genera mayor cantidad de dispepsia? Dabigatran. Dabigatran. ¿Y con quién se mejora la absorción junto con los alimentos? Se mejora la absorción del rivaroxaban. El rivaroxaban mejora su absorción con los alimentos, ¿no? Por eso se recomienda utilizarlo con los alimentos. Muy bien, estos son específicos. Por eso, como son específicos, no necesitan monitorizarse con el TP, no necesitan monitorizarse con el INR, ¿ya? No necesitan monitorizarse con el INR. ¿Por qué? Porque son específicos. Muy bien. Entonces, ¿dónde aplicamos la warfarina? En pacientes que tienen riesgo de trombosis, ¿no? Pero lo vamos a dar de mantenimiento, de crónico. Por eso le utilizamos el clásico ejemplo que deben recordar, es el paciente con fibrilación auricular, paciente con fibrilación, para prevenir la trombosis. Entonces, como habíamos mencionado, si un paciente con fibrilación auricular tiene alto riesgo de trombosis, hay que anticoagular. ¿Y qué es alto riesgo de trombosis? Que tenga basta un punto en el score de Chas-Bas. Si tiene un punto en el score de Chas-Bas, ya es alto riesgo de trombosis, ¿no? Un punto. O cuando tiene prótesis valvular, o cuando tiene valvulopatía reumática, sobre todo estenosis mitral. Si tiene estenosis mitral y tiene fibrilación auricular, es mejor la anticoagulación. Entonces acá es donde damos en estos casos warfarina, ¿ya? Warfarina. Y el INR, como habíamos dicho, debe estar entre 2 y 3. Excepto en la prótesis valvular, ahí el INR es un poquito más, de 2.5 a 3.5. El INR debemos dar más anticoagulación cuando el paciente tiene prótesis valvular, ¿no? Prótesis valvular. Por el contrario, si el paciente con FA tiene bajo riesgo de trombosis, porque no tiene estos factores, ha salido 0 puntos en el score de Chas-Bas, 0 puntos. Entonces simplemente le damos aspirina, 81-100 miligramos por día. Si tiene bajo riesgo de trombosis en una fibrilación auricular, simplemente le damos aspirina, ¿no? Aspirina. Muy bien. ¿Cuánto es el tiempo del efecto de la warfarina? 5 días es el efecto anticoagulante de la warfarina. Nuevamente, si el paciente se va a operar y está tomando warfarina, se debe suspender 5 días antes, ¿no? Se debe suspender 5 días antes el uso de la warfarina, si se va a operar, ¿no? Si está tomando aspirina o clopidogrel, 7 a 10 días antes. 7 a 10 días antes. Pero cuando queremos hacer una anticoagulación inmediata, es decir, en un cuadro agudo, ahí utilizamos la anticoagulación parenteral.
La anticoagulación parenteral se da en casos agudos, cuando quiero hacer una anticoagulación inmediata. Lo que hace es estabilizar el trombo que ya está formado. Estabilizo el trombo ya formado. Entonces ahí el fármaco de elección es la heparina, ¿no? Que hay de dos tipos: la llamada heparina no fraccionada y la llamada heparina de bajo peso molecular. La no fraccionada y la de bajo peso. La no fraccionada, como ven acá, miren, tiene alto peso molecular, 15.000 Daltons, y es inespecífica, porque te bloquea al factor 10, al factor 2, al factor 9 y al factor 11. ¿Ya? 2, 9, 10, 11. 2, 9, 10 y 11. Es inespecífica. Su biodisponibilidad es del 30% y tiene más efectos adversos. ¿Cuál es el efecto adverso característico? La hemorragia. Y otro efecto característico de la heparina no fraccionada es la trombocitopenia. Es la trombocitopenia, es la caída de plaquetas, que sobre todo se produce al quinto día de uso. Al quinto día de uso de la heparina, las plaquetas se vienen abajo. Es de origen esa trombocitopenia autoinmune. Es como un PTI, ¿no? Como una púrpura trombocitopénica inmune. Es de origen autoinmune. O sea, la heparina, induce formación de anticuerpos que va sobre las plaquetas y se van a destruir. Se van a destruir. Muy bien. Entonces, y el otro efecto adverso de la heparina es la osteoporosis. Al igual que los corticoides, el uso prolongado de heparina produce osteoporosis. Entonces genera hemorragia, osteoporosis y trombocitopenia, ¿no? En cambio, la de bajo peso molecular, 5.000 Daltons, es de menos peso molecular, es un poco más específica, porque ya no bloquea al 9 ni al 11, solo bloquea al 2 y al 10, es un poco más específica, tiene más biodisponibilidad, mayor tiempo de vida media y tiene eliminación renal. Y tiene menos efectos adversos. Tiene menos efectos adversos. Eso genera menos hemorragia, menos trombocitopenia y no necesita controlarse. Cuando ustedes utilizan heparina no fraccionada por vía endovenosa, se controla con TPTA. La anticoagulación de la heparina no fraccionada es con TPTA. En cambio, cuando doy heparina de bajo peso, no se controla. No necesita monitorizarse con TPTA. La no fraccionada se utiliza por vía endovenosa. La enoxaparina, que es la representante de las de bajo peso, ¿no? Representante de bajo peso es la enoxaparina. Se emplea por vía subcutánea. Se emplea por vía subcutánea. Por lo tanto, la administración también es más sencilla, ¿no? La administración es más sencilla. 1 miligramo por kilo de peso cuando es cada 24 horas, cuando es profilaxis. Un paciente se ha operado y quiere evitar la formación de trombo, ¿no? 1 miligramos por kilo cada 24 horas. En cambio es cada 12 cuando es tratamiento. Prevención cada 24 horas. Tratamiento cada 12 horas. Ya le damos más dosis, ¿no? Es de elección como anticoagulante ¿en quién? En el embarazo, porque las heparinas no atraviesan la barrera placentaria. Por eso el anticoagulante de elección durante el embarazo, durante la gestación, son las heparinas, porque no atraviesan la barrera placentaria. Luego tenemos acá Fondaparinux.
que es un polisacárido, ¿no? Es un pentasacárido. El Fondaparinux, que es un pentasacárido, está como alternativa. Este ya no es biológico, ¿no? Esto es sintético. Tiene menos peso molecular incluso que la enoxaparina y es el más específico porque solo te bloquea el factor 10. Y al ser más específico tiene menos reacciones adversas, es decir, menos hemorragia. ¿Por qué? Porque es más específico, ¿no? Tiene eliminación renal. Hay que ajustar la dosis cuando es por eliminación renal. Y tiene mayor tiempo de vida medio. Entonces, como es el más específico y por lo tanto menos riesgo de hemorragia, cuando te piden elegir un anticoagulante, si tengo un paciente con alto riesgo de trombosis, pero bajo riesgo de sangrado, el anticoagulante que voy a elegir, ¿cuál es? Las heparinas. ¿Vamos? ¿Y qué antiagregante? ¿Qué antiagregante elegíamos si tenía alto riesgo de trombosis y bajo riesgo de sangrado de los inhibidores del ADP? El ticagrelor. El ticagrelor y la heparina como anticoagulante, el ticagrelor como antiagregante plaquetario, cuando hay bastante trombosis pero poco sangrado. Esto cambia si hay bastante trombosis y alto riesgo de sangrado. Entonces, si hay bastante trombosis pero también hay alto riesgo de sangrado, ya no podemos utilizar heparina, porque la heparina va a generar sangrado, ya que es inespecífica, te bloquea varios factores. Por lo tanto, en este contexto, Fondaparinux es el anticoagulante de elección cuando hay alto riesgo de sangrado. Y el antiagregante, clopidogrel. ¿Ya? El antiagregante, clopidogrel, es el antiagregante que vamos a utilizar cuando hay alto riesgo de sangrado. ¿Ya? Está el anticoagulante y el antiagregante. Muy bien. El prasugrel en pacientes diabéticos, ¿no? Como habíamos mencionado. Prasugrel en pacientes diabéticos, sobre todo. Muy bien, entonces acá está el mecanismo de acción, miren. Esta es la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada es grande, de alto peso molecular. Y la secuencia final, recuerden que la heparina es un polisacárido complejo, ¿no? El residuo, esta secuencia de pentasacárido, ¿no? 5 monosacáridos de la parte distal son los que se van a unir ¿a quién? A la antitrombina. ¿Y qué va a hacer con la antitrombina? Va a potenciar su efecto. Cuando te pregunten cuál es el mecanismo de acción de la heparina, potencia la acción de la antitrombina. Potencia la acción de la antitrombina. ¿Ya? Potencia la acción de la antitrombina. Hasta 100 veces potencia la acción de la antitrombina. Pero es inespecífica, recuerden, la heparina no fraccionada es inespecífica porque te bloquea el factor 2, como es grande, te bloquea el factor 2, ahí está la trombina, como la bloquea el factor 10, al factor 9 y al factor 10, ¿no? 10, 2, 9, 11. Recuerden, 2, 9, 10, 11. Son los que bloquea la heparina, al potenciar 100 veces la acción de la antitrombina. Por eso es muy inespecífica y por eso produce mucho sangrado. Pero es potente, ¿no? Porque te va a bloquear varios factores de coagulación. Por el contrario, tenemos acá la heparina de bajo peso molecular. La de bajo peso molecular o la enoxaparina, como tiene menor secuencia de monosacáridos, es de bajo peso, solo se queda con la secuencia final,
también potencia la acción de la antitrombina, pero solo va a inactivar al factor 10 principalmente, más al factor 10 que los otros demás. Por lo tanto, la enoxaparina es un poquito más específica, y por eso no necesita monitorizarse con el TPTA, no necesita. En cambio, la heparina no fraccionada sí tienes que monitorizarla con el TPTA. Muy bien, ¿qué pasa si te dicen paciente se intoxicó con heparina? Cuando un paciente se intoxica por heparina, entonces el tratamiento viene a ser con sulfato de protamina. Es el antídoto cuando se intoxica por heparina. ¿Ya? Recuerden, los raticidas tienen heparina. Entonces, un paciente que se intoxica por heparina, el antídoto es sulfato de protamina. ¿Ya? Ese es el antídoto, el sulfato de protamina. Muy bien. Y por ahí también van a escuchar de otro anticoagulante, ¿no? Hemos hablado de la heparina no fraccionada, la de bajo peso, el fondaparinux, pero hay también el llamado inhibidor directo. ¿Inhibidor directo de quién? De la trombina. Inhibidor directo de la trombina, o sea, que solo bloquea el factor 2, que es un derivado de la sanguijuela, de la molécula de este animalito, de la sanguijuela, que viene a ser la vivalirudina. ¿Ah? La vivalirudina es el inhibidor directo de la trombina, que se utiliza por vía parenteral, igual que las heparinas, igual que el fondaparinux. Bueno, por eso tienen 4 anticoagulantes ahí: heparina no fraccionada de alto peso, la de bajo peso, fondaparinux y la vivalirudina. ¿No? Son 4 anticoagulantes que se utilizan por vía parenteral.